Okay, teacher. Okay, very good. How was your weekend, Karen? What did you do? What did you do over the weekend, Karen? Did you go shopping? Okay, Daniela, how are you? Can you hear me, Daniela? Yes, I can hear you. Okay, very good. Very good. How about Angela? Hello. How are you, Angela? I'm good. Okay, very good. Very good. And Nini, how are you today? Hello, teacher. How are you? All good? Can I go? All good? Yeah? Yeah, teacher. Okay, very good. We have Daniela. Daniela's a bit sick, so she won't be able to speak today. She will be just listening to us and doing the exercises. So I hope you're feeling better, Daniela. I hope you're feeling better today. Okay, guys, so we're going to start. Have we done the part 3 from the listening practice? We haven't, right? Not yet. No. Because today then we are going to do the part 3 from the listening practice we're doing. And then we're going to talk a little bit about the books I sent to the group and the platform and the account we have to create in Great Theory in order to practice reading. Okay? So we're going to let's give it 2 minutes to see if the others join. I see that we have some people that are absent still. So I'm going to give 2 minutes, okay? Vamos a esperar 2 minutos a ver si llegan los demás. Y si no, empezamos. Is that okay, guys? Okay. Perfect. Okay. Okay, thank you. Thank you, Nini. Ya vamos a iniciar para los que nos están aquí. Si me escuchan bien. Very good. All bajo control. Yes, estaba haciendo pruebas aquí de audio. Very good. Vamos a iniciar con la parte 3 del listening que no lo habíamos hecho, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Solamente hemos hecho la 1 y la 2. ¿Quién me confirma? Sí, es verdad. Ok, perfecto. Entonces vamos a hacer la parte 3. Así que mientras damos espera a ver si llega alguien más, pueden escribir en la hojita o donde sea que respondan, desde la 44 hasta la 60. Vamos a ver si van a entrar los demás. Nos falta Lina. Y nos falta Tatiana. John también se excusó hoy. John. Karen está, Nini está, Tatiana está. Very good.
Okay, guys, then let's start. Let me know if you can see my screen. Not yet, but you will. Now, lads, can you see my screen there? Yes. Okay, very good. Is the letter too small, Angela, or is it okay? Will I make it bigger? Yes, bigger, please. Okay, perfect. How about there? Is it better now? Yes. Lovely. Now I'm going to look for the audio, part 3. So I'm going to play the instructions first, and then I will play the full audio. With the instructions, I please want you to tell me if you can hear clean or if there is an echo. Okay? Part 3. In this part, you will hear some short talks. After each talk, you will answer some questions about it. Choose the best answer to the question from the choices printed in the test booklet and mark your answer on the separate answer sheet. You should mark A, B, C, or D. There are 17 questions in part 3. The talks and questions will not be. Is that okay? How is the sound clear or do you hear an echo? No, clear. Okay, perfect. So it's everybody ready? ¿Ya estamos listos todos? Ready? Yes. Ok, perfect. Muy bien, entonces ya vamos a voy a empezar entonces el audio. Here you go. Be repeated. Numbers 44 to 47. Listen to a researcher giving a presentation to his colleagues. He is talking about a research study. I want to share with you a study we did on how teens use the internet to find out about music. We interviewed over 1,800 teens to ask them about their internet use, especially how they use the internet with regard to music. We spoke to all these young people face to face. What we learned is that teenage girls are more likely than boys to use the internet to research a musician or a band. Girls are also more likely to go online to listen to music and watch music videos. About the only music-related activity that boys seem to do more of is downloading music to copy to CDs. Another interesting thing we found is that teenage girls who spend a significant amount of time online, about half of them spend at least $100 a year on buying music from online retailers. These girls actually prefer to get their music this way, rather than going to the store. In our study, we also identified those teens who are the so-called music influencers, the ones who other people turn to for advice or opinions about music, the ones who seem to know what's new or cool in music. Music influencers also tend to be teenage girls. And these girls spend nearly a third more money on music than average teens, which makes sense. They are influencers because they listen to more music. They tend to have a wide range of musical tastes. And because they're spending so much time listening to music, they wind up buying more music. Number 44. What was the research study about? Number 45. How was the information for the study collected? Number 46. What does the speaker say about teenage girls who spend a lot of time online? Number 47.
What kind of people tend to be music influencers? Hola. Numbers 48 to 51. Listen to a manager talking to her staff. Good morning, everyone, and thanks for coming. I know there will be some questions about the new ID cards, so I thought it'd be best to meet and discuss the changes as a group. Okay, so I'll just jump right in. As of next month, we'll be using a new computerized system to keep track of employee hours. The system is tied into the ID cards you'll all be getting next Monday. So be sure to stop by the security desk on Monday morning to pick up your card. Okay, so here's how it works. Your ID card will have a magnetic strip on the back. We've installed card readers outside the building entrance. When you arrive for your shift, you'll need to swipe your ID card in the reader. This will do two things. First, it'll unlock the door to the building so you can enter. Second, it'll log the date and time that you arrived. This arrival time is what will be used to calculate your hours for payroll. You're counted as being at work from the moment you enter the building. Now, when you leave at the end of your shift, or if for any other reason you need to leave the building, you need to swipe your card again. So, just to make sure we're on the same page, you need to log in with your ID card at the start of your shift, and you need to log out whenever you leave the building. Okay, now I see you have some questions. Please feel free to go ahead and ask right now. Number 48. What will the ID cards be used for? Number 49. When will the employees swipe their cards? Number 50. After the talk was finished, what did the speaker expect the audience to do? Number 51. Why does the woman say, So, just to make sure we're on the same page. numbers 52 to 56? Listen to a tour guide in the city of Chicago. Good morning, and welcome to the Architecture Tour of Chicago. On today's tour, we'll visit some of Chicago's oldest buildings. We'll also introduce you to one distinct architectural style that shaped the city in its early days. Before we begin our tour, I want to give you some background information. Many of you know that Chicago suffered a great fire in 1871, and that's quite important when considering the architecture. The history of Chicago's buildings can be divided into two parts, before and after the Great Fire. Chicago is a relatively young city. The first buildings were erected in the early 1800s. By 1871, the city contained more than 50,000 buildings, roughly 17,000 of which were destroyed in the fire. This meant much of the city had to be rebuilt. Today, though, we'll visit some of the older buildings in the city, ones that survived the Great Fire. Many of the older buildings, like those we'll see today, are in a style called Italianate. Italianate was an architectural style that drew its inspiration from Italian villas. They have tall first-floor windows, which allow the beauty of the interior to be shown off. One of the most defining features of Italianate-style buildings is their low-pitched roofs. I'll explain more about those later. You'll also have a chance to go inside two of the homes we see today to experience close up the unique style. I do hope you've all brought your cameras along. Number 52. What is the speaker's main purpose?
Number 53. What is the main focus of the tour? Number 54. Why does the speaker mention Chicago's Great Fire? Number 55. According to the speaker, what will the people do on the tour? Number 56. What does the speaker mean when she says, One of the most defining features of Italianate style buildings is their low pitched roofs. numbers 57 to 60? Listen to a professor speaking to her philosophy class. We've got just a few minutes before class ends, and I want to let you know about a public lecture that's scheduled for tonight in Dodge Hall. The lecture is on climate change and ethics. What do we know and what should we do? We'll be turning our attention to ethics in a few weeks, so I'm hoping if you attend this lecture, it is optional, that it'll whet your appetite for the subject. Dr. Stephen Willis, a professor from Central University, will be the speaker. He's a theoretical meteorologist, an expert on computer simulations of the atmosphere, and this is where he really diverges from most other climatologists, he's published articles in major philosophical journals. It says here in the flyer that Dr. Willis will summarize key scientific findings, and he'll examine policy options and their ethical implications. That is, what we should do about them. I believe he'll be discussing the question of intergenerational fairness, fairness between generations. It's an interesting idea. We're used to thinking about ethics in terms of the here and now, and dealing with questions about the relations between living beings. But one of the questions Dr. Willis is going to ask is whether those of us who are living today have ethical obligations to those who will inherit the earth hundreds of years from now. Most philosophers believe, and I concur, that we do. And frankly, based on the work he's done, I'd be surprised if Dr. Willis thought otherwise. Number 57. What is the speaker's main purpose? Number 58. Why does the speaker think the event will interest the students? Number 59. What does the speaker say about future generations of human beings? Number 60. What can be inferred about the speaker and Dr. Willis? End of the listening test. Okay, guys. End of the listening test. Today we are officially finished with the listening piece, with the 3 parts of the listening test. Remember, this is a mock test. Mock test is simulacro. Mock test from one of the standardized tests. Okay, welcome, Tatiana. Did you catch the questions? Te perdiste solo las primeras 4 en este calentamiento.
Ah, súper. Pues gracias. ¿Alcanzaste a hacer el resto? Igual, sí, lo hice desde las 52. Ok, No sé. perfecto, no hay ningún problema. Pues desde ahí se califica y se hace el cálculo. Bueno, las escucho. ¿Cómo se sintieron en esta? Este tiene un grado de dificultad más alto, claramente. Entonces quiero saber cómo se sintieron. Empiezo con Karen. Pues, profe, es como un poquito más complejo, pero sí, hay algunas cosas que sí logro como comprender. Perfecto, perfecto. Ahí estoy proyectando las respuestas para que mientras vamos contando la experiencia de cómo nos sentimos, pues vayamos también retroalimentándonos. Muy bien. Tatiana, ¿cómo sentiste la prueba? Bien, pues algunas cosas no entendí porque hablaba un poco muy rápido. Ok, Hablaba muy rápido algunas, pero digamos que viéndola desde las 52 a las 60, creo que las tengo bien todas. Las ok, estoy viendo acá. ok, perfecto, muy bien, excelente. Angela, Complicado. ok. Very, very, Pues sí, very complicated or too complicated, sorry, or yes, too complicated. ok. Pero, ¿qué es lo que se te dificulta, Ángela? ¿Tú entiendes el audio y no entiendes la pregunta o entiendes el audio y Entiendo cuando la mayor llegas? parte, no todo el audio, porque o no sé si no es que no lo entiendo, sino que no alcanzo como a escuchar bien algunas palabras. Ok, perfecto. O sea que es un poquito de las dos cosas. Porque muchas veces lo que nos pasa en estos exámenes es que el manejo del tiempo es el que nos juega la mala pasada. Entonces, los audios van muy rápido y no alcanzamos a responder. Eso es Ah, lo, no, eso sí. eso es lo que nos pasa muchas veces, que el tiempo que nos dan para responder las 4 preguntas o de pregunta en pregunta, pues es muy corto para, Ujú. para responder. O sea que ese no es tu caso. El del tiempo, Sí, no creo. ok, perfecto, no hay problema. Vamos a seguir haciendo prácticas igual para mejorar. Daniela Salazar, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Bien, pues en las primeras me sentí mejor y en las segundas me dispersé mucho. Te dispersaste, Me pero acordé de unas cosas. No, fue más personal. Hoy tuve un día súper complicado y me acordé que no había hecho una cosa, entonces me distraje ok, y ya había respondido las que estabas mostrando y luego me entretuve en lo que estaba pensando y pasaste varias y fue como que, y ya empezó el otro audio y yo, ay, no respondí el resto. ok, Entonces ahí como que me desconecté. ok, no bother, Daniela, thank you. That happens, but do you understand, Daniela, do you understand the audios? ¿Entiendes bien los audios? Cuando ella ¿Tatiana o Daniela? Daniela Salazar primero, ya te escucho, Tatiana. Bueno, disculpa. Yes, the most parts, yes, I understand. But just there are a couple. The first phrases are difficult for me because it's why I understand the context. Ok, very good. Very good. Tatiana, ¿querías decir algo? Tatiana, ahora sí eres tú. Bueno, seguíamos entonces con Karen ya, Brenda ya, Daniela ya. Daniela Castañeda, me escribes un mensajito por ahí por el chat para saber cómo te fue. Y Nini, por favor, ¿cómo te sentiste, Nini? How was it? Oh, teacher, me parecieron las primeras son como más fáciles, estas son como más de concentración. Me parece más difícil estas que hicimos hoy. Sí, es natural porque la parte 3 era más, tiene un nivel de complejidad superior al de la 2 y la 1.
es natural, Nini. ¿Y en números cómo nos fue, Nini? ¿Bien, muy bien, regular? No, regular. Pero recuerda que hay una banda muy amplia, porque esto te está midiendo hasta C1. Entonces, ese regular que tú dices podría ser un B1 o una 2, para que lo tengas presente. Okay. Entonces, ya les voy a decir, según las escalas de calificación, qué nivel tenemos, qué nivel debieron sacar, y cada una, ya va a revisar ahí. Entonces, déjenme, yo hago la conversión, denme 2 segundos, yo hago la conversión. Entonces, si tienen si tienen entre el 27 y el 39%, es una 2, A2. Tenemos en este caso 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17 preguntas. Y ese 27%, más o menos 5 buenas, sería una 2. 5 buenas. ¿Listo? 6 buenas. 6 buenas sigue siendo una 2. ¿Listo? 6 buenas, 5 y 6 es una 2. 7 buenas ya es un B1. ¿Listo? Desde 7 hasta... Desde 7... Permítanme. Desde 7 hasta 9 es un B1. 7, 8 y 9. Y ya les digo hasta cuánto es un B2. Y 10 y 11 sería un B2 y de 11 en adelante sería un C1. Pero recuerden que esto es un poco subjetivo, hacer el cálculo así nos puede estar dando una tendencia y puede estar marcando una tendencia o un punto de partida. Sin embargo, estos porcentajes que les doy sería un porcentaje si tomamos las 60 preguntas del listening. Y se obtienen esas bandas que les acabo de dar. De 27 a 39% sería una 2, de 40 a 52 sería un B1, de 53 a 63 sería un B2 y de 64 en adelante sería un C1. ¿Listo? Claros hasta acá. Yo les doy ahí un poquito para que terminen de revisar y me comparten por favor por el chat cómo les fue. Ángela, ¿cómo te fue a ti? 10 buenas. 10 buenas, perfecto. Y según ese 10 es un B2, ¿cierto? Según lo que acabamos de decir, o un B1. Sí. Listo, perfecto. Nini. Teacher, 6 buenas. 6 buenas. Eso, según lo que acabo de decir, que ya no lo recuerdo, eso es un A2, ¿cierto? A2. A2, perfecto. Sí, sí. Nos seguimos manteniendo. Entonces, mira que se va marcando el patrón. Yo creo que Nini te ha sacado A2 en las 3 prácticas, ¿cierto? Sí, señor. Sí, se va marcando el patrón, muy bien. Tatiana. Pero la hice desde la 52 a la 60. O sea que haces el cálculo sobre 8 y sacaste 8 de 8. No, 8 de 9, porque desde la 52 la estaba haciendo. Okay. Me quedó una mal. Ok, te quedó una mano. Ok, igual, muy bien.
se marca la tendencia. Sí. Listo, ¿quién me falta? Daniela Salazar. 8 buenas. 8 buenas, ok, un B1. Y Karen. De todas, profe, saqué 6. 6, muy bien, Karen. O sea que te marcas también ahí en el A2. Muy bien, estamos todos relativamente nivelados. Daniela Castañeda, ¿cuántas sacaste, Daniela? Ya acabo de leer tu mensaje. A Daniela A2, muy bien. Estoy viendo que a ti te pasa, Daniela, lo que le decía, lo que le estaba preguntando a Angela, y es que el manejo de la prueba, y es que como el audio va pasando muy rápido, si nos desconcentramos, ahí quedamos. O si no respondemos una pregunta y dejamos que el audio continúe, entonces ahí es donde se nos puede bajar el puntaje según el nivel real que tengamos del dominio del idioma, porque esta prueba, pues lastimosamente así lo tienen que medir a uno, pero la realidad es que no debería medir mucho. Okay, guys. Now I sent 3 books to the group. What do you think about these 3 books? Did you pick already? Daniela Salazar? I just saw the titles, Okay. but I couldn't open. I remember that I tried to read the Steve Jobs book, but in Spanish. Okay. So that could be interesting read in English now. Okay, very good. Very good. How about the rest of these? So we have 3 different books that there are the options for the 3 months and a half that we have left. Nearly 3 months and a half, 3 months and a week and a half. So the first one is How to Win Friends and Influence People. That's a really good book. Then we have Love in the Time of Cholera from Gabriel Garcia Marquez, a book in English. I'm pretty sure most of you have read it before, so that's another good book. And then we have the book about Steve Jobs, which is a motivational story, if you want to call it like that. Okay, so the idea, guys, is that you pick one of these books and we start reading and sharing what we read class after class. La idea es que cada una escoja el libro que más le llame la atención de estos 3. Es muy posible que los haya leído ya en español alguno de ellos, porque son libros, digamos que medianamente populares. Y ya con base en el que ustedes escojan, vamos a ir haciendo el ejercicio de lectura a lo largo del curso y vamos a ir presentando unos informes de lectura, como unas actualizaciones de en qué vamos. Nos vamos contando entre nosotros cómo va el libro, de qué se trata, etcétera. ¿Listo? Es importante sí que me indiquen cuál van a escoger de los 3. Entonces cada uno me puede poner un mensaje cuando ya tenga la decisión tomada y me dice cuál de los 3 va a escoger. ¿Listo? Preguntas. ¿Lo elegí? O sea, elegimos el libro y ya. Sí. Pues en el grupo de WhatsApp están los 3 libros. Escojan uno y lo empezamos a leer, pues ya al final les digo, pues no vamos a leer en este momento, ¿no? Porque no tendría sentido. Pero al final les digo cómo va a ser la primera actividad de esa lectura. La idea es que cada quien, la idea es que cada quien lo vaya leyendo a su ritmo. Claramente, entre más lea, pues más van a retener, entre más lea, más vocabulario van a enriquecer. Es una herramienta que se les está recomendando y pues obviamente the more we use the language, the better for us, sorry. Entre más utilicemos el idioma, pues mejor para nosotros. Yo recomiendo, si no se tiene el hábito de lectura en inglés,
recomiendo empezar con unas páginas diarias, pueden ser 5 páginas diarias, en 10 días van en las 50, cojan ustedes 50 páginas de una sola y lean esas 50 páginas y pónganlas juntas, mejor dicho, y van a darse cuenta que es una cantidad considerable. Así que si leemos 5 diarias, eso nos podría tomar, ¿qué digo yo?, 15, 20 minutos del tiempo, pues a lo largo de 10 días son 50, a lo largo de un mes son 150, nos quedan 3 meses, 2 meses y casi 3 semanas, así que estaríamos hablando de leer 400 páginas en el tiempo que nos queda. De verdad que es muy considerable el número. Así que, como siempre, depende de la disciplina mía. Ya veo que algunas ya escogieron. Por aquí tenemos Angela's How to Win Friends and Influence People. Very good. That's a very good book. Nini, Amor en los tiempos del cólera. Muy bien. Interesante leerlo en inglés para ver cómo traducen a Gabo, que es un autor nuestro. Muy bien. Igual las actividades de control de lectura que se asignan van a ser actividades que se pueden, perfectamente se puede hacer seguimiento a cualquier libro. ¿Por qué recomiendo estos 3? Yo tengo una lista de libros que tienen el nivel B1. O sea que cualquier persona con nivel B1 podría estar en capacidad de leerlos. Y de esa lista estoy extrayendo estos 3 títulos, estos 3 textos. Si alguien tiene alguna otra opción que me diga, yo prefiero leer este otro y lo tengo, pues podemos considerar la posibilidad. Lo importante es que sea un libro acorde al nivel que ustedes tienen, que no vaya a ser ni por debajo ni muy por encima. Ojalá por encima para que nos lleve todavía a mejorar mucho más el nivel, pero pues tampoco que vaya a ser un nivel pues muy desproporcionalmente superior al nuestro, porque vamos a quedar en las mismas. Listo, preguntas hasta acá de este primer tema que teníamos que revisar. ¿No? ¿Sí? ¿No? Muy bien, entonces avanzamos. Les envié también por el grupo, les envié. Ok, tenemos aquí también, alguien ya escogió Amor de los tiempos del cólera y How to Win Friends and Influence People, Love in Times of Cholera. Ok, very good. Muy bien, todos escogieron el de los amigos o el del cólera. Muy bien. Listo, les decía que les compartí también un enlace, Read Theory. La idea es que por favor creemos cuenta allí. Les voy a compartir pantalla para que vean de qué se trata. Los que estuvieron conmigo en el grupo, han tenido conmigo clase antes, en curso, de pronto ya conocen esta plataforma. Aquí está, ¿lo estamos viendo? Can you see it? Yes. Ok, very good. Entonces, el favor que les voy a pedir, ojalá en este momento, si pueden, yo les doy un espacio de unos 5 minutos para que lo hagan, es crear cuenta. Entonces, vamos a ir aquí donde dice Sign Up. Ok, Improve Your Students' Reading Comprehension. No, not that one. Aquí arriba, en la esquina superior derecha, Sign Up. Luego le damos clic donde dice Student y creamos la cuenta. Observen que aquí abajo al final dice Class Code, que es el código de la clase. Ahí donde dice Class Code, es importante que copien el código de la clase, que también se los envío por el grupo y ya se los voy a enviar aquí por el chat interno nuestro para que lo tengan. Lo voy a enviar y lo voy a reenviar otra vez por el grupo para que nos quede ahí como último mensaje enviado y no se pierda. Al ustedes digitar el código de la clase, automáticamente van a quedar matriculados en mi clase y matriculados. ¿Ok? Entonces, no sé, una voluntaria si quiere para hacer
para crear la cuenta, a ver cómo nos va. Alguien que no lo pueda hacer en ese momento ahí en el computador y yo se lo hago desde acá. Profe, yo ya la creé. Ya la creaste, te fue bien. Sí, es muy sencillo. Perfecto. Muy bien, entonces me van avisando así como hizo Karen, por favor, cuando ya la tengan creada para que avancemos en la actividad del día. Profe, es que yo la creé, pero resulta que no le coloqué el código. No le colocaste el código de la No sé cómo. Ok, déjame pensar. A ver si te puedo. Déjame, yo miro si te puedo agregar yo directamente al grupo. Yo hice lo mismo, pero hay una sección que dice My Teacher Ok, y ahí me dejó incluir el código. ok, perfecto. Si tratamos así, ahí porfa. Aquí de hecho ya tenemos Ángela, Dani Salazar y Karen Fajardo. Tenemos ya 3 personas. Ya me aparecen 3 personas aquí. Nini, revisa por la opción My Teacher. Porfis. Daniela Castañeda, ¿vas bien? Yes, okay, very good, Daniela, thank you. Daniela Salazar, ¿te apareció un examen como diagnóstico o no te apareció ningún examen cuando creaste la cuenta? Sí, me decía que debía hacer unas lecturas, Ok, pero que toman 20 minutos. ok. Y Entonces lo lo dijiste tengo que para pendiente. hacerlo en otro momento, ¿verdad? Sí, lo tengo pendiente para hacer. Perfecto. Sí, esa es la idea. Esas lecturas iniciales, chicas, esas lecturas iniciales lo que nos van a permitir es que nos van a poner en un nivel. ¿Listo? Entonces, según el resultado de esas primeras lecturas, el sistema nos va a ubicar en el nivel que arrojemos y las lecturas que nos va a poner examen, quiz tras quiz o ejercicio tras ejercicio, van a ser lecturas según nuestro nivel, para que lo tengamos presente. Entonces, esta plataforma, ¿cómo funciona? Yo voy haciendo lecturas, voy acumulando, y en la medida que me va yendo muy bien, entonces la lectura que sigue va a tener un grado de dificultad más alto. Y en la medida que me voy equivocando con mucha frecuencia, lo mismo, la lectura que sigue va a tener un grado de dificultad más bajo. Entonces es muy importante porque ella va adaptándose al usuario. Ok, Daniela, ya nos falta. Mili, ¿pudiste encontrar el My Teacher? Ya lo estoy haciendo, profe, ya lo estoy haciendo. Ok, no hay problema, no hay afán.
Listo, yo creo que además de Nini ya nos queda claro, Nini lo está terminando, entiendo que no tienes preguntas, ¿cierto, Nini? Es que le estoy cacharreando esa página porque no puedo. La parte, ok, perfecto, no te preocupes, espérate, yo miro, yo te puedo, ya tú tienes la cuenta creada, ¿cierto? Sí, señor. Ok, aquí me permites crear un nuevo estudiante. Si quieres, Nini, regálame por el interno el usuario y la contraseña. Yo ingreso y miro a ver si tengo cómo agregarte a la clase mía. Mientras tanto, entonces vamos avanzando con la temática de hoy. Entonces, aquí ya cambiamos de frase. All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Okay? Broader, and the grammar topic for today is broader range of intensifiers such as to and enough. Okay? Ese es el tema de hoy. To and enough. All right? Go to the news today. So again, guys, I'm going to play the news. We're going to do the exercise in which we read what we listen to. So we're listening and at the same time we are reading. All right? Vamos a escuchar y al mismo tiempo vamos a leer. ¿Sí se alcanza a ver la pantalla bien ahí? ¿Está bien del tamaño de la letra? Will I make it bigger? It's okay. Okay, perfect. ¿Grande? ¿Lo hago más grande? Un poquitico. ¿Qué tal ahí? Está perfecto. Perfecto. Gracias. No hay problema. Entonces vamos a escuchar. Primero voy a poner acento de United Kingdom. Primero acento de UK y después pasamos al acento norteamericano. Taliban capture first Afghan provincial capital city. This is breakingnewsenglish.com. The Taliban have captured an Afghan provincial capital city for the first time since 2001. Police in the city of Zaranj, capital of the southern Nimroz province, said Taliban forces are now in control. Nimroz is on the border with Iran. The police there were unable to fight because there were too few government soldiers to help. A Taliban official said it was an important day for the group. He said the victory would increase the morale of his fighters in other provinces. He added, "This is just the beginning. Other provinces will fall into our hands very soon." There is currently heavy fighting in the cities of Lashkargah, Kunduz, Herat, and Kandahar. They may fall before the Taliban fight for the nation's capital, Kabul. The Taliban are fighting to take control of Afghanistan for the first time since 2001. This is when US-led forces defeated them after the attacks on the World Trade Center in New York. The USA and other Western powers have spent 20 years trying to train an Afghan army and police officers to keep the country peaceful. However, the Taliban never gave up their fight to take the country back. The USA and the UK are currently pulling their forces out of Afghanistan. They are ending their time in the country after 20 years. The UN's Special Envoy for Afghanistan, Deborah Lyons, said the war there had entered a new, deadlier, and more destructive phase. She warned that the country was heading for catastrophe. Catastrophe, all right, very good. We're gonna go with the North American accent.
Taliban capture first Afghan provincial capital city. This is breakingnewsenglish.com. The Taliban have captured an Afghan provincial capital city for the first time since 2001. Police in the city of Zaranj, capital of the southern Nimros province, said Taliban forces are now in control. Nimros is on the border with Iran. The police there were unable to fight because there were too few government soldiers to help. A Taliban official said it was an important day for his group. He said the victory would increase the morale of his fighters in other provinces. He added, "This is just the beginning. Other provinces will fall into our hands very soon." There is currently heavy fighting in the cities of Lashkargah, Kanduz, Herat, and Kandahar. They may fall before the Taliban fight for the nation's capital, Kabul. The Taliban are fighting to take control of Afghanistan for the first time since 2001. This is when US-led forces defeated them after the attacks on the World Trade Center in New York. The USA and other Western powers have spent 20 years trying to train an Afghan army and police officers to keep the country peaceful. However, the Taliban never gave up their fight to take the country back. The USA and the UK are currently pulling their forces out of Afghanistan. They are ending their time in the country after 20 years. The UN Special Envoy for Afghanistan, Deborah Lyons, said the war there had entered a new, deadlier, and more destructive phase. She warned that the country was heading for catastrophe. This is Cynthia Hitz reporting from Pennsylvania in the United States. Okay, very good. Which accent do you prefer, Karen? United Kingdom or English or American, North American, sorry. Which one did you understand the most? Karen, ¿cuál de los dos acentos entendiste más? ¿El primero o el segundo? You. The second one, okay, very good. The North American one, very good. How about Angela? Today, the second to USA. United States, okay, very good. How about Daniela Castañeda? To the chat, Dani. And Daniela Salazar. Both, okay, very The good. first one. The first one, Daniela. Did you say the first one? Yes, the first one. Okay, very good. Y Brenda. El de Inglaterra. The English Algo one. más porque me interesa. The English Sí, one, okay. The one from the United Kingdom. All right, very good. Very good. Okay, let's do the reading exercise. Remember that we have talked about the pronunciation patterns. Okay, recuerden que hemos hablado de los patrones de pronunciación. Esperemos que Nini se reconecte para ver cuál le gustó más a ella, a ver hasta dónde escuchó, porque además supongo que se le cayó la conexión. Estoy preguntando, muy bien. Entonces les decía, recuerden los patrones de pronunciación que son muy importantes, tenerlos presentes cuando estamos leyendo y quizá nos encontremos palabras desconocidas. Cosas, por ejemplo, como que la E al final no suena. En el primer párrafo tenemos varias E's al final. Hay algunas excepciones, como la última palabra del texto, catástrofe, que esa E al final no es muda, sino que se cambia por una I, catastrophe. Pero esos son excepciones muy puntuales, muy escasas además, por lo que terminan siendo muy fáciles de memorizar. Entonces recuerden, por ejemplo, en el primer párrafo estoy viendo es al final que son mudas, estoy viendo H's al principio que suenan como J, listo, para que lo tengan presente. Y bueno,
¿Quién empieza entonces? Vamos con, aquí en orden de lista tenemos, Angela, you're the first one. Remember, when you get tired, you can say popcorn and shout another name, okay? Okay. The Taliban have captured an Afghan provincial capital city for the first time since 2001. Police in the city of Tarang, capital of the southern Nimroz province, say Taliban forces are now in control. Nimroz is one of the border with, how do you say, Iran? Iran, yeah. Okay. The police there were unable to fight because there were too few government soldiers to help. A Taliban official said it was an important feat for the group. Popcorn. Catherine, okay, very good. Catherine, seguimos aquí. Karen, sorry, not Catherine, Karen. Karen, estás silenciada si estás hablando. Karen, ¿nos escuchas? Okay. Hola. Sí, aquí entonces. He said the victory would increase. Okay, entonces, he said the victory will increase the morale of his fighters in another province. He ordered these issues, defending other province will fall into our hands very soon. There is country have fighting in the cities. Oh, ¿sería? Yes, fighting is okay, very good. Fighting Yeah. in the cities of Lashkar I don't know, okay. Lashkar Gah. ¿Cómo se dice eso? Júntalas las dos, Karen. Lashkar Gah. Te las puedes juntar las dos. Lashkar Gah. Lashkar Gah, very good. Lashkar Gah, okay. Thank you. Kandus here and Kandahar. Yes. They may fall before the Taliban fight for the nation capital Kabul. Very good. Okay. Very good. Who's next? Popcorn. Okay. Next popcorn Daniela. Daniela Salazar, right? Yeah, porque Castañeda no tiene micrófono. Okay. Nini. Sería Daniela Salazar, very good. Okay. Thank you, very good. The Taliban are fighting to take control of Afghanistan for the first time since 2001. This is when US-led forces defeat them after the attacks on the World Trade Center in New York. The USA and other Western powers have spent 20 years trying to train an Afghan army and police officers to keep the country peaceful. However, the Taliban never gave up their fight to take the country back. Brenda? Brenda, very good. The USA and the UK are currently pulling
their forces out of Afghanistan. They are ending their time in the country, served 20 years. The UN's special envoy for Afghanistan, Deborah Lyons, say the war there had entered a new deadly and more destructive phase. She warned that the country was heading for catastrophe. Very good, Brenda. What can you say about the text, Brenda? What is the text about? ¿Qué nos puedes decir del texto? ¿De qué se trata? I think o sea, como que trata de las personas que están como en Afganistán, que están, no sé cómo decirlo, como un campo de policías, como una especie de militares allá, en donde están ocurriendo ciertas catástrofes y, o bueno, lo que aconteció en los años 2001, y pues está tratando de todo lo que tiene que ver con el tema de del World Trade Center, que es en Nueva York, que es como una bolsa, pienso yo. Y digamos que hubo como unos enfrentamientos entre esos dos países, y bueno, de Estados Unidos y Afganistán. No sé si está bien o estoy mal. Yes. Very good. ¿Alguien quiere complementar a lo que dice Brenda? Sí, dice que los talibanes tomaron el poder de Afganistán, que era una guerra pues, que lo habían intentado en el 2000. Creo que eso sucedió realmente, entonces intentan dar el contexto de por qué y qué es lo que han logrado. Sí, es una noticia real, muy bien, perfecto. El vocabulario de la noticia, is it okay? How do you think? Is it too advanced? Is it hard to understand? Daniela Salazar, for example, what did you understand most of it or just part of it? ¿Cómo te fue a ti, Daniela Salazar, con la comprensión? Yeah, I understand better when I read or when we read. Okay. Because when I listen, I just take some parts. Okay. But yeah, what's good, the most difficult was the name of the city. Okay, yeah, the names of the cities, but that's not even English, guys. Yeah. Entonces, no se preocupen por esa parte. Tengo una pregunta. Yo espero tener una respuesta. Disculpa. Lo que pasa es que, bueno, cuando uno lee un libro, por ejemplo, un libro en inglés, Ajá. y digamos que hay las palabras que no, pues no sé, o sea, no sé traducirlas, ¿sí? O sea, al español, como cuando tú vas leyendo y vas entendiendo qué significa take, control, center, World Trade Center, bueno, cosas así. Entonces, no sé, por ejemplo, hay un tip o hay algo que me quieras, no sé, enseñar, por ejemplo, para entender un poco mejor las palabras que no, pues que cuando uno esté leyendo de corrido, no tenga que estar yendo al traductor y traducir, ¿sí me hago entender? O sea, sí, que sea como más fácil, o sea, yo comprendo la lectura, o sea, tú me pones a leer y yo la entiendo, pero cuando veo que hay una palabra que no conozco, entonces como que me detengo y tengo que traducirla, ¿sí? Para entender más el vocabulario, porque es que yo lo estoy traduciendo al español, o sea, como el talibán, no sé qué, tuvo un control en Afganistán en el año 2000, algo así, ¿sí? O sea, sí. Y cuando lees, bueno, contigo el caso se pone, es muy interesante porque tú hablas portugués. Cuando lees en portugués haces lo mismo. No, porque el portugués es muy semejante al español, o sea, son lenguas romances como el italiano, español, portugués, son muy parecidas. Pues no tanto, pero sí son similares, entonces yo puedo entender ciertas palabras y cuando tengo preguntas, pues les pregunto a ellos ya directamente cuando no entiendo un correo electrónico, pero es que me pasa lo contrario con el inglés. Por ejemplo, aquí el inglés, puedo leer este texto, el talibán
tomó el control en Afganistán en el primer año del 2001, por ejemplo. Ya listo, yo entendí toda esa parte, o sea, lo entendí todo. Pero entonces hay algunas palabras, como por ejemplo, si yo empiezo a leer rápido, como heading, no sé, bueno, son palabras muy que ya entendemos, o bueno, que ya tenemos control de esas palabras. Pero si salen palabras diferentes, como ese tema de phrasal verbs que no, que me tiene mal, pues no sé, o sea, yo tengo digamos que me pasa eso a mí, no sé, cuando yo leo un libro que ya es diferente, que ya es un poco más pesado, me siento como perdida en la lectura a veces porque tengo como ese conocimiento en todas las palabras en inglés, por ejemplo, no sé, eso me Bueno. pasa a mí. Bueno, muy bien. Ahí voy a tratar de responder muy rápido para no alargarnos mucho. Muy buena pregunta. Sin embargo, recuerden que el idioma no se aprende, sino que se adquiere. Entonces, ahí por eso te preguntaba lo del portugués y para el resto los llevo como a cuando aprendimos a leer. El nivel de dificultad de las lecturas iba aumentando en la medida que adquiríamos más competencia en el idioma. No en la medida que aprendíamos más el español, porque nosotros aprendimos el español de manera natural y no nos dimos cuenta. Lo mismo pasa con cualquier idioma, se aprende, el aprendizaje se naturaliza. Entonces, lo que no deberíamos estar haciendo es leer en inglés y automáticamente traducir al español, sino que deberíamos estar tratando de leer de manera fluida, de manera que el mensaje ingrese sin necesidad de ser traducido, porque de hecho hay palabras que no tienen traducción o hay palabras que se derivan según el contexto. Entonces, si tú coges una oración, por ejemplo, aquí, the Taliban are fighting to take control of Afghanistan for the first time since 2001. ¿Cuántas de esas oraciones entiendes, Brenda? De esas palabras, perdón. Desde Talibán hasta 2001. Por ejemplo, entendí todo, por ejemplo, si voy a leerlo rápido, entiendo todo, menos no sé, leo todo rápido y digo fighting, como la pelea, como un disturbio, como algo fuerte que pasó. Entonces ya lo entiendo por eso, como, o sea, lo cojo las palabras y, no sé, como películas, digamos, no sé, Sí, por algo entonces, que se me semeje, algo que está similar. O sea, eso, trato de mirar todas las palabras y le pongo un semejante a algo, películas, canciones, sí, algo rápido que se me venga a la cabeza, no sé. okay. Me pasa eso, pero con todas las palabras me pasa eso. Ok, muy bien. En esa oración que tengo ahí resaltada dice puntualmente, the Taliban are fighting to take control of Afghanistan for the first time since 2001. Ahí dice literalmente, los talibanes están luchando para tomar control de Afganistán por primera vez desde el 2001. Eso es lo que dice literalmente. Cada una de ustedes lo debió haber entendido según su interpretación, pero si analizamos cada una de las interpretaciones, yo me atrevo a decir que la mayoría entendieron lo mismo, por no decir que todas. Si alguien había entendido algo diferente en esa oración, por ejemplo, reina el silencio, entonces supongo que todas... Profe, digamos que sí es lo mismo, pero con diferente pensamiento. No importa, pero la esencia del mensaje es el mismo, porque claro, todos vamos a pensar, y inclusive nos pasa hasta en español, o sea, si abordamos un texto del campo, por ejemplo, si ustedes, el campo mío es la lingüística, si ustedes abordan un texto en español sobre la lingüística y ustedes, la lingüística no es su campo fuerte, aún el texto estando en español a ustedes les va a costar dificultad comprenderlo, lo mismo que me pasaría a mí si yo abordo un texto en cualquiera de sus campos, porque ya estamos hablando del lenguaje técnico. Sin embargo, al final, grosso modo, tanto ustedes como yo vamos a estar en capacidad de entender el texto mío y el texto de ustedes, pero cada uno lo va a poder interpretar según sus competencias. Pero la pregunta... Profe, ¿cómo se hace para no pensar en español? Acumulando horas de práctica. Acumulando horas de práctica, Nini. La única opción, o sea, la única forma para llegar a ese nivel es acumulando horas de práctica. Recuerden que se necesitan alrededor de 1000 horas para tener una fluidez.
una persona puede acumular esas 1000 horas en 6 meses y otra persona lo puede hacer en un año y otra persona lo puede hacer en 3 meses. Eso depende, es de el número de horas que tú le pongas. Acuérdense que está el input y el output. El input es todo lo que yo recibo, así no entienda. Un niño, un bebé se demora en promedio 9 meses para empezar a producir las primeras palabras. Pero esos 9 meses ese bebé lo que estuvo fue recibiendo información de todos los que están a su alrededor hablando. Y él lo único que entiende en los primeros días de vida y meses, él escucha sonidos y empieza a relacionar los sonidos con las acciones, etcétera, hasta que ya llega un momento en el que es capaz de repetir lo que está escuchando a su alrededor. Lo mismo nos pasa a nosotros con esa lengua extranjera. La diferencia es que el bebé escucha sonidos durante 24 horas todos los días. Calculen cuántas horas acumula hasta que puede producir sus primeras palabras. Entonces, lo mismo pasa. Si nosotros solamente estamos expuestos al inglés las 4 horas que estamos teniendo clases por semana, los cambios que vamos a notar en el proceso van a ser mínimos. Por eso acabamos de iniciar hoy la lectura de un libro, que si ustedes miran cualquiera de esos 3 textos, ninguno tiene menos de 100 páginas. El de Steve Jobs tiene más de 400, claro que tiene una letra grande. Y los otros 2 creo que en promedio están en 150, 200 páginas. Claramente los libros no los vamos a leer en clase, son actividades extras que se asignan para hacerlas fuera de clase. Pero respondiendo a tu pregunta, Nini, solamente acumulando horas. Daniela, por ejemplo, ya no traduce del portugués al español porque el portugués es su segunda lengua. ¿Cuál es la diferencia entre una lengua extranjera y una segunda lengua? Inglés como lengua extranjera o cualquier idioma como lengua extranjera es cuando estamos aprendiendo el inglés o el idioma para, por ejemplo, viajar. Es que voy para Estados Unidos a hacer unos negocios 15 días. Necesito inglés para esos 15 días. Solamente necesito inglés para esos 15 días. Voy de vacaciones para Francia. Necesito francés para esos 15 días que voy a estar de vacaciones. Eso es un idioma como lengua extranjera. Y un idioma como segunda lengua es cuando yo, por ejemplo, en el caso mío, que yo vivo en Irlanda, yo aquí solamente hablo español cuando estoy en mi casa o cuando estoy en actividades con alguien de habla hispana, pero el resto del tiempo yo todo lo hago en inglés. Voy al médico en inglés, voy al banco en inglés, trabajo en inglés, pido el domicilio en inglés, escucho la radio en inglés. Eso es inglés como segunda lengua. Ahí está la diferencia. La idea es que ustedes adopten el inglés como segunda lengua sin necesidad de salir de donde estén, como a través de los recursos y los insumos que se comparten. Porque eso les va a garantizar a ustedes acumular horas y va a llegar un momento en el que ustedes ya van a despegar por las horas acumuladas, porque el código neuronal, el código lingüístico empieza a tener esas variaciones. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, supongo que no. Muy bien, entonces avancemos a la parte de los ejercicios, vocabulary. Entonces aquí me toca bajarle un poco al zoom. Very good. Vamos a hacer parejas. Let's match the left to the right. Okay, so number 1 with one of the letters. Number 2 with one of the letters. Okay. Remember, this is vocabulary. So on the left, you have the concept, you have the words, and then on the right, you have the definition. Okay. I'm going to give you guys 3 minutes for this exercise. Okay. 3 minutos para este ejercicio.
I just sent to the WhatsApp group. I sent the presentation from today and the presentation from last Thursday that I forgot to send it before. Okay, so we are up to date. Okay, guys, time's up here. So let's. Angela, do you have number one? Yes, number one. Can you read the? Can you read the? Took by force. Okay, so captured will be with D. Took by force, right? Okay, Yes. very good. Nini, number two. And number two is F. F, can you read it, please? Yes, teacher. Yes, can you read it? Read number two, F, right? Can you read it? ¿La puedes leer? Read. A group of soldiers, police, soldiers, etc. Okay, groups of soldiers, police, sailors, etc. Very good. Then we have number three, Daniela Salazar, number three. B. B, can you read it? A person who works and speaks for a company, organization, or country. Okay, very good. So it's B. A person who works for and speaks for a company, organization, of or country. Very good. Number four. We have number four. Let me check. Brenda. Okay, Brenda lost connection. How about Karen, number four? Okay, number four border is D. To before. Took by force. Okay. Yes. Okay, very good, Karen. Okay, let's go back to Angela, number five. Number five. Moral goes with C. Confidence, mental energy, and enthusiasm. Confidence, mental energy, and enthusiasm. Very good. So letter C. All right, number five. Then number six, Daniela Salazar. Currently? E. Now, at this moment. Now, at this moment. Okay, very good. And Daniela Castañeda, number seven. Can you throw the message on the chat through the chat, please? 7A. Very good, Daniela. Country. Nation, country. Okay, very good. Okay, so we have D, F, B, D, C, E, A. Okay, so we have the letter D is twice. Is in number one and number four. Let's see who has it right. Okay. So we have number one is D. Very good. Whoever did number one was correct. Number two is F. Very good. Number three is B. Very good. Then number four is G. Okay.
4 teníamos D, y es G. Number 5 is C, very good. Number 6 is E, and number 7 is A. Muy bien, solamente tenemos la primera. Nos queda la cuarta, perdón, nos queda claro por qué la 4 es la D, voter. Ok, no, la 4 teníamos la D y es la G, ya me estaba enredando yo aquí. La 4 es la G, ¿nos queda claro por qué? ¿Alguien no la relaciona? Como el límite, el borde. Ajá, border between two areas or two countries. El borde, el límite entre dos áreas o dos países. ¿Cuál otra palabra podríamos encontrar para eso? Frontera. Frontera, muy bien. Okay. Entonces dice, border is the line between two areas or two countries. La línea entre dos áreas o dos países, que además guarda totalmente coherencia con el tipo de texto que trabajamos. ¿Verdadero o falso? 2 minuticos para que por favor revisen teniendo en cuenta la lectura. Ok, guys, very good. Vamos a empezar esta vez de abajo hacia arriba. Entonces, Nini, number 1. Number 1, the 8. Yes, teacher? Yes, number 1. Can you read it and tell me if it's true or false? Is true. True. Can you read it, please, Nini? ¿La puedes leer? Read. And avoid sites, triggings word no in more peaceful Afghanistan. True. Ok, no, pero no me cuadra esa con la primera, espérate. ¿Cuál leíste? Perdón. La 8. Oh, ok, le hiciste hacia abajo, listo. True. Dijo que de abajo hacia arriba. Oh, no, pero en la lista mía, o sea que tú en la lista mía Okay. tú estás de última, en la lista mía ahorita estaba Ángela, pero está bien, no importa. So number 8 is true. Very good, Nini, thank you. Next is Karen. Number 1, Karen. Yes, teacher. Number 1, the Taliban are in control is fierce provincial capital since
21, 2001. como, ¿cómo? 2001. Ah, ok, gracias. No sabía. Bueno, ok, is true. True. Okay, very good. Profe, perdón, es decir que el cero se pronuncia thousand. 1000. 1000 se pronuncia. Dos. Todo, mil. todo lo que Ok. todo lo que sea 1000 es 1000. Ok, Todo lo que- gracias por esa aclaración. Todo lo que tenga que ver con milésimas, con las miles, perdón, milésimas no, con miles. Entonces 1000 sería 1000, 2000 sería 2000, 20.000 sería 20,000 y así por el estilo. Ok, Okay. muy bien, gracias. Okay, very good, thank you. Then we have Daniela Salazar, number 2. The province of Taliban took Berbers, Iran. Yes. True or false? False. False. Okay, very good. Number 3 for Daniela Castañeda, number 3. Can you throw a message through the chat? False. Thank you, Daniela. So I will read it for you. It says that the Taliban said that taking of Saranj was not so important. False. Very good. Then number 4, we have on the list, we have Brenda with number 4. Brenda está silenciada. Ahora sí, pero ya se te escucha. Number 4. Please. Number 4. Yes. Taliban false. False. The Taliban said it would take other provinces soon. False. Very good. And number 5, Angela. Thank you, Brenda. Number 5. Yes. The Taliban were beaten by U.S. led forces in 2001. True. True. Okay, very good. Then we have number 6. We're going to go back down to Nini. Number 6, Nini. 6. Okay. The Taliban give up their feet for a decade. True. For a decade. True. Very good. And number 7, Daniela Salazar. Number 7. The UK is currently pulling its forces out of Afghanistan. False. Very good. So we have true, false, 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 true, true, false, true. Let's look at the answers. Let's see. Remember to grade yourself. Recuerden revisarse los ejercicios porque aquí pues cada una hace una, pero se supone que ya todas terminaron las 8. Entonces, number 1 is correct. Very good. Number 2 is false. Is incorrect. Okay, number 3 is false. Very good. Number 4 is true. We had false here, so it's incorrect. Number 5 is true. Very good. Number 6 is false. We have true here, so it's incorrect. Number 7, we have true. We have false and it's true. Incorrect. And number 7 is false. Number 8, sorry, is false. We have true here.
So we have 3 out of 8. En esta sacamos 3 de 8 como colectivo. Y cuéntenme los resultados individuales. Las leo. Cinco de 8 Karen, Nini 4 de 8. Está muy bien, las dos por arriba del 50. Ángela 7, Daniela 4, Daniela Salazar y Daniela Castañeda 6. Muy bien, Brenda 6. Muy bien, very good. Okay, let's move on to the next exercise. Synonym match. Remember, synonym, different words with the same meaning. Okay, different words with same meaning. Words on the left, match them with words on the right. Okay, 2 minutes there. Okay, guys, very good. Angela, number 1. Number 1, capture goes with the conquer. Conquered. Okay, capture goes with conquered. Okay, very good. Okay, Daniela, no bother. I'm gonna give 1 more minute then. Para que termine en un minutico más.
Ready, guys? Danny, is that enough? Did you finish? Daniela finished. Okay, perfect, Daniela. We're gonna go slowly, so while we go down, you can finish, okay, Dani? En la medida que vamos avanzando, puedes ir terminando. Igual estamos apenas con la segunda. Number 2, we have actually, Daniela, can you give us number 2, please? Province. Province goes with. Me? No, Daniela Castañeda. Through the chat. Province with. Region, which is G. Okay, very good. Daniela, thank you. Now, Daniela Salazar, number 3. Important. Age. Bit. With H, which is beat. Okay. Number 4, we have Nini, number 4. Number 4. Moral. And number 4. Moral. G. Region. So number 4, moral with region, con región. Oh, yes, region. Okay, very good. Number 5, Brenda. Presently. Number 5, currently. No te escuché, Brenda, se te cortó. Presently. No. A. A, okay, presently. Very good. So number 5 is A. And number 6, we have. Who do we have left? I know I'm missing one, which is Karen, number 6. Doctor. Number 6, Karen. Okay, number 6. Defeated. Defeated. Okay. Defeated, yes. Is H big? H beat, okay. Daniela, number 7. Very good, Karen, thank you. Daniela Salazar. Okay, this. Dani Salazar. 7 powers. I'm not sure. 7 powers. D. D. Conquered. ¿A esa te refieres? Conquered. Confidence. Okay, B. Confidence. Okay, very good. Angela, number 8. And then goes with I finishing. I'm finishing. Very good. I thought you said I am finishing. And then we have 9 for Nini, please. Nine. Employed. F. Embajador.
Ambassador, very good. And number 10, we have Karen, number 10. Okay, number 10, catastrophe is Catastrophe, yeah? okay, es G momentos. ¿Cómo se pronuncia la J, jefe? Profe, perdón. J. J, okay. Is Momentos. J momentos. Very good, Karen. Well done. Thank you. Okay, so we have D, G, H, G, A, H, B, I. Ambassador is F and J. Notice one thing, guys. Tenemos 3 veces la G. La G la utilizaron 3 veces, o sea que 2 de esas 3 va a estar incorrecta. Ok. Perfecto, vamos a mirar entonces las respuestas. Okay, tenemos number 1 is D, very good. Number 2 is G, very good. Number 3 is J. Number 4 is B. Okay, number 4 is B. Number 5 is A, very good. Number 6 is H, good. Number 7 is E. We had B. Number 8 is I, yes. Number 9, ambassador is, envoy is ambassador, very good. And number 10 is catastrophe with disaster, with C. Okay. Muy bien, tenemos, en este tenemos 4 malas, 6 buenas como colectivos, pero ¿cómo les fue a ustedes de manera individual? 7 de 10, muy bien. ¿Alguien más? 9 de 10. 6, muy bien. Perfecto. Me falta Brenda, very good, 7. And Karen, how about you? I'm a bit confused. I'm not sure why. Important is synonymous of momentous. Okay, no saben, no Which is entiendo. the meaning of momentous? Momentus es una expresión, inclusive en español es como el momento. Es una expresión que significa como el momento, dándole categoría a la palabra momento, dándole importancia, como si fuera algo trascendental. Por ejemplo, el momentus en un concierto es cuando el artista sale a cantar, por ejemplo. Es el momento. ¿Ok? Bueno, muy bien. Nos queda faltando Karen. Solamente Karen. Entonces, termina ahí. Seguimos avanzando entonces. El multiple choice. Vamos a hacer estas 3. Okay, Angela, number 1. B. Can you read the question and the answer? When please? was the last time the Taliban controlled a provincial capital? B. 2001.
B 2001. Very good. Daniela Salazar, number 2. What country does the province of Mindros border? Iran. Iran, very good. So number 2 is C. And number 3, Daniela Castañeda, through the chat. Dani, number 3. Okay. Okay, ¿alguna que tenga la 3? Entonces Dani termina. Okay, you can't. Okay, very good. Angela, you want to help us with number 3? Number 3, yes. Sure. What kind of day did a Taliban official say it was? D. Important. Important. Okay, very good. Number 3 is D. Okay, let's look at the answers. Nos está preguntando por el tipo de día. B, C, D. B, C, D. Very good, guys. Very, very good. Tenemos otros 3. And we'll finish here. We do these 3 and then we finish. Okay, very good. Who wants to go with number 4? ¿Quién quiere hacer la 4? Ningún voluntario. Okay, very good. Angela, number 4. Está de primera en la lista. I'm sorry. What did an official say would fall into Taliban hands? B. More provinces. More provinces. Okay, very good. Number 5, Daniela Salazar. How many cities does the article mention where there is heavy fighting? How many? Sorry, what letter? 2. A. A, 4. A, 4. Okay, very good. And number 6, it could be Daniela Castañeda. Dani, ¿alguna pregunta, alguna respuesta? A, okay, very good. Who does the article say defeated the Taliban in 2001? US-led forces. Okay, let's see. It says BAA. Let's go to the answers. BAA. Very good, guys. Well done. Okay, so in this one we have 6 out of 6. Okay, guys, unfortunately time's up. So, nos queda faltando terminar esta presentación para la próxima clase. ¿Alguna pregunta antes de hacer cierre? No. No hay preguntas. Ok, very good. Sí, profe, tú nos dijiste que al finalizar nos ibas a contar cuál iba a ser la actividad de la lectura. Ajá, para allá voy, sí, tienes toda la razón. Por eso decía antes de hacer cierre. Entonces, Ok.
Entonces, la actividad de la lectura, esta actividad inicial, bueno, hay dos actividades nuevas de hoy que son la plataforma de Read Theory, que ya la creamos. En esa plataforma vamos a hacer 3 lecturas por semana, o sea, 3 quizzes, ¿ok? Recuerden que esa plataforma nos da lecturas y cada lectura viene con una serie de preguntas. Entonces, ojo, en esa plataforma vamos a hacer 3 por semana, como mínimo. Ustedes pueden hacer tantos como quieran. Cada uno sirve de práctica y es una oportunidad además para crecer vocabulario. Pero como mínimo vamos a hacer 3. Ese es pues requisito. Y lo segundo es el tema con la lectura. Por lo pronto, para el jueves, quiero que cada una coja el libro que le tocó y empiece por lo menos a hojearlo y a revisar de qué se trata. Vamos a hacer una actividad aquí en clase que se llama KWL Chart. ¿Ok? KWL Chart. Entonces, les recomiendo que empiecen a hacer esa actividad desde ya para que el jueves sea más fácil. ¿Qué es KWL Chart? Es un cuadro, imagínense la hoja partida en 3 columnas. En la columna de la K escribimos lo que sabemos del libro, ¿cierto? Sea porque sabemos, porque lo hemos leído en español, por ejemplo, o sea porque me lo han recomendado y ya sé de qué se trata, o sea porque infiero ese conocimiento del título del libro. Listo, por ejemplo, cómo influir sobre las personas, que es uno de los libros. Si yo nunca he escuchado ese libro y nunca me lo han referenciado, pues yo puedo desde el título inferir de qué se trata, ¿cierto? Sabemos que se va a tratar de inteligencia social, algunos lo llaman superación, otros lo llaman crecimiento personal. Yo prefiero no darle ningún rótulo, pero pues es un libro muy interesante de la psicología social. Entonces, desde el título yo puedo inferir eso. Entonces, en esa columna puedo escribir lo que sé. En la columna de la W escribo lo que quiero saber. ¿Listo? Lo mismo. Según el título, a nosotros un título nos crea curiosidad y esa curiosidad nos crea expectativas. Entonces, ¿qué quiero saber? Y la columna de la L la dejamos en blanco para el final cuando terminemos de leer el libro, porque en esa columna se escribe ¿qué aprendí? ¿Ok? Entonces, si le ponemos lógica a esas 3 letras en inglés sería what I know, que es el de la K, lo que yo sé, what I know. Lo de la W es what I want to know y lo de la L es what I learned. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Preguntas? Yes. Muy bien. Ángela, claro. ¿Alguna otra tiene alguna pregunta, chicas? Sí, profe, quisiera saber a ver si ya estoy dentro de Write. Dentro de En la plataforma. Dentro de Read Theory, ok, perfecto. Ya lo reviso. ¿Alguien más? ¿Pregunta? Muy bien, entonces si no hay preguntas, podemos ir haciendo cierre, podemos cerrar ya definitivamente. A Nini,